Hoy, amigos de Clínica 123 SB, vamos a descubrir la diferencia entre convulsiones y epilepsia. Nos va a acompañar la doctora Wendy Sánchez, quien es neuróloga con especialidad precisamente en esto, en epilepsia. Así que quédese con nosotros porque la plática va a arrancar después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Gracias desde ya por esos likes, por esos comentarios, por esos compartidos que usted nos regala a través de las redes sociales. Que cómo nos encuentra, mire, es bien pero bien fácil. Estamos como Representuarte en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Y en TikTok nos halla como Representuarte SB. Ahí nos podemos encontrar, ahí va a poder ver o escuchar este comentario o esta producción donde vamos a aprender la diferencia entre convulsiones y epilepsia. Pero antes de empezar de lleno el tema, ¿qué le parece si aprendemos un poco en la píldora del conocimiento? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a aprender un poquito acerca de la diferencia entre convulsiones y epilepsia. Una convulsión no es lo mismo que la epilepsia. Una convulsión ocurre cuando hay actividad anormal en el cerebro y esto causa cambios súbitos de conciencia, movimientos y comportamiento. Cuando usted piensa en una convulsión, tal vez piense en una persona tendida en el piso y estremeciéndose o temblando. Algunas veces el estremecimiento o temblor no sucede. En cambio, la epilepsia es un padecimiento que afecta al cerebro y hace que las personas sean más propensas a tener convulsiones. Es uno de los problemas más comunes del sistema nervioso que afecta a personas de todas las edades, razas y origen étnico. Si una persona tiene 2 o más convulsiones, se considera que padece de epilepsia. Hay muchas posibles causas de la epilepsia, incluyendo tumores, accidentes cerebrovasculares y daño cerebral debido a una enfermedad o lesión. La epilepsia no es una enfermedad mental y no es un signo de poca inteligencia. Aparte de las convulsiones, una persona con epilepsia no es diferente de las demás. Y ahora sí, ¿qué le parece si pasamos a la plática con la doctora Wendy Sánchez? Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en su espacio de Clínica 123 SB. Para nosotros es un placer muy, pero muy grande tenerla con nosotros y sobre todo, pues, toda esa ayuda que nos va a dar al aclararnos muchas dudas que podamos tener acerca de la diferencia entre convulsiones y epilepsia. Gracias, Héctor. Pues la verdad que es un honor para mí reunirnos nuevamente con usted y su equipo. Gracias por el apoyo a la difusión a este tema tan relevante, ¿verdad? Que como muy bien dijo usted, quizás el estigma y las críticas vienen de que no sabemos claramente qué es esto. Y lo importante es adquirir el conocimiento correcto. Bueno, empecemos entonces definiendo qué es convulsión y qué es epilepsia. Claro, pues una convulsión es una manifestación corporal
debida a una descarga anormal en las células del cerebro, ¿verdad? En las neuronas. Esta descarga es como un encendido en una zona eléctrica porque es una descarga hipersincrónica que no es lo esperado y que por lo tanto se difunde fácilmente en todo el cerebro, en ambos hemisferios, dando como manifestación primero una alteración en la conciencia, segundo posturas características como la postura tónica y los movimientos clónicos que se presentan en este tipo de crisis. Me es relevante comentarles que la convulsión es un tipo de crisis epiléptica y existen múltiples tipos de crisis epilépticas, ¿verdad? Pero la convulsión es la manifestación mayor de estas descargas generalizadas y más intensa, más severa, más impactante. Y pues probablemente sea una de las manifestaciones más severas en el contexto de los tipos de crisis epiléptica, pero existen otros tipos. Cuando estábamos hablando acerca de la píldora del conocimiento, me llamó la atención algo que decía que una convulsión puede tener o no estremecimiento en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, lo que sucede es que existen algunas características específicas que acompañan a una convulsión. Sin embargo, la convulsión que se da en un niño de 3 años, en una persona adulta joven y una persona mayor de 60 años son diferentes. No siempre son las mismas debido a que el cerebro también tiene cambios a medida va avanzando la edad. Y pues sí, en efecto, existen algunas situaciones en donde existe una postura tónica, ¿verdad? Es decir, que aumenta el tono o se pone rígido el cuerpo de forma generalizada, extremidades superiores y extremidades inferiores, y esto se puede ver acompañado o no de movimientos clónicos, ¿verdad? No solamente es este componente, sino que también existe una contracción involuntaria y brusca de músculos de la respiración, y también pueden existir contracciones involuntarias y bruscas de esfínteres, tanto el anal como el rectal, rectal y el urinario, que es lo que explica por qué razón la persona se orina, la persona se defeca, o también porque la persona tiene cambios en la intensidad de su respiración y porque esa es la razón por la que respira rudamente durante una convulsión. Acabamos de mencionar niños, jóvenes, mayores. ¿Quiere decir que las convulsiones nos pueden dar a todos a cualquier edad? Claro, así es, a todas las personas, desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos proclives o estamos tendientes a tener convulsiones? ¿Hay algún examen, hay algún signo en el cual nos podemos fijar? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los papás que están viendo esta producción y dicen, mi hijo, mi hija podrá tener esta situación. ¿En qué nos podríamos fijar o qué podemos hacer? Claro, bueno, pues quizás existen algunas situaciones o factores de riesgo, ¿verdad? Que son llamados como tal, que pueden aumentar la probabilidad para que se presente la epilepsia. La epilepsia se puede presentar, o las convulsiones se pueden presentar en toda persona que tenga cerebro. Es decir, que una persona anencefálica sería la única que no puede tenerlo. El cerebro es una estructura que en este caso pues, es frágil para situaciones como bajas de oxígeno, bajas de sangre, golpes o cicatrices. Entonces, para que podamos entender esto, cuando el cerebro se ve lesionado, agredido, tanto en el periodo prenatal como en el periodo postnatal o en una persona adulta o adulto mayor, son periodos en donde es más o menos frágil para tener este tipo de manifestaciones. De tal manera que podemos empezar informando que los factores de riesgo quizás más relevantes son principalmente los factores perinatales, ¿verdad? Es decir, que si hay un problema que genere
un déficit de sangre o de oxígeno en la comunicación materno-fetal va a traer como consecuencia probablemente una alteración en el desarrollo del cerebro de zonas altamente sensibles a oxígeno y a sangre, y va a dar manifestaciones a futuro de epilepsia. Otras situaciones como por ejemplo infecciones cerebrales, ¿verdad? A cualquier edad, principalmente cuando estas se presentan en los primeros meses de vida, es altamente probable porque el cerebro está formándose, está en desarrollo aún después de haber nacido. Entonces, en este periodo de tiempo, también el cerebro es altamente frágil para cualquier infección o todo lo que genere cicatriz. De igual manera, traumas o golpes en la cabeza pueden ser leves, pueden ser moderados, o aún traumas craneoencefálicos severos, que son los más probablemente relacionados a este tipo de patologías, son prevenibles, ¿verdad? Existen otras situaciones como eventos cerebrovasculares, es decir, hemorragias o infartos cerebrales, o situaciones como tumores o como todo aquello que genere una lesión o una cicatriz, como muy bien dijo Héctor, es colaborador para que se dé epilepsia. Para que se den convulsiones existen otros factores de riesgo porque existen convulsiones que son sintomáticas, ¿verdad? Entonces, un cerebro que es frágil también para tener convulsiones sintomáticas agudas, es decir, que el cerebro tal vez no tenga esa predisposición para repetirse los eventos, pero tuvo un evento, tuvo una convulsión, situaciones como bajones de sodio, bajones de glucosa o azúcar en sangre, o elevaciones extremas de azúcar en sangre, o elevaciones extremas de sodio o de otros electrolitos también, perfectamente pueden dar convulsiones agudas sintomáticas y manifestarse de una manera parecida, ¿verdad? Estoy entendiendo entonces que uno puede tener convulsiones, digamos, por algún problema durante la gestación, puede tener convulsiones por un golpe, por ejemplo, ante un choque o en un encuentro deportivo o algo por el estilo, o incluso también estoy entendiendo que uno puede tener convulsiones por problemas metabólicos, ¿verdad? Así es. En ese caso, ¿qué pudiéramos hacer? La gran mayoría de las personas que pudiéramos estar viendo esta producción, ¿habrá alguna manera en la que yo me pueda proteger o pueda proteger a mis seres queridos para, pues, de alguna manera bajar la probabilidad de tener o sufrir convulsiones? Pues claro, quizás es abordando individualmente cada uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Específicamente, la precaución y el cuidado es desde antes de nacer, el periodo prenatal, el embarazo, la atención prenatal es altamente relevante, el periodo del nacimiento también, evitar que haya un déficit de oxígeno para el bebé cuando nazca, la atención inmediata ante ese tipo de situaciones, evitar golpes de todo tipo, aún leves, en la cabeza, buscar de alguna manera reducir los factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, etcétera, ¿verdad? Entonces quizás serían como los principales. Hay algunos factores de riesgo que son no modificables, como la parte genética, ¿verdad? Por ejemplo, que es la que probablemente tenga menor carga y solo en específicas situaciones tiene una alta relación con manifestar epilepsia y es algo no modificable, ¿verdad? Sin embargo, todo lo anterior sí es modificable y de igual manera, pues sí se puede fortalecer la parte de prevención o detección de cáncer, también es otra de las medidas que nos puede ayudar, y evitar todo tipo de accidentes con nuestra cabeza. Cuando tenemos convulsiones, ¿cuánto tiempo puede durar un periodo de esto? ¿Verdad? Me pongo a pensar en aquella persona que de repente tuvo un golpe y empieza a convulsionar. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Uno. Y dos, una vez tuve una convulsión, ¿de aquí en adelante voy a sufrir convulsiones o va a ser un episodio aislado? Claro, es muy relevante ante un primer evento determinar esa respuesta.
saber, tenemos dos escenarios. Uno es que existe una convulsión aguda sintomática, es decir, no epilepsia, y existe otro escenario u otro camino en donde sí hay epilepsia. Desde el primer episodio lo podemos saber, Héctor. Las convulsiones agudas sintomáticas, como ya lo vimos, pues el médico es el responsable de poder determinar la causa, si hay un bajón o elevación de sodio, un bajón o elevación de azúcar, una alteración electrolítica, un problema metabólico, traumas cranoencefálicos moderados o severos pueden dar convulsiones agudas sintomáticas. En las primeras 2 a 3 semanas de evolución de esto, hemorragias como hematomas subdurales, como hemorragia subaracnoidea, están altamente relacionados a convulsiones agudas sintomáticas en los primeros 15 a 30 días posterior a el debut de estos episodios. También situaciones como una meningitis o una encefalitis, en el momento que la infección está activa, presentan convulsiones agudas sintomáticas. Pero cuando ya todo esto está resuelto, cuando ya pasó un mes, ya no hay sangre en el cerebro, ya quedó una cicatriz, ya se resolvió la neuroinfección y después se presentan las convulsiones, eso significa que probablemente ya hay epilepsia, ¿verdad? Es decir, que una persona que tiene una primera convulsión y la historia previa es que hace un año tuve meningitis, hace 6 meses tuve un trauma craneoencefálico, por ejemplo, hace un mes tuve un infarto cerebral, ya desde ese momento nosotros podemos empezar a pensar en que esa no es una convulsión aguda sintomática, sino que es una situación como complicación a lo que sucedió, y por lo tanto estamos hablando de alta probabilidad de una convulsión como manifestación de epilepsia, ¿verdad? Entonces, de hecho, las convulsiones o las crisis epilépticas en primera instancia, si tienen algunas características específicas, ya desde ahí están pintando a que hay epilepsia. La última definición fue posteada en 2014 por Dr. Fisher y colaboradores, quienes ya establecieron que existen 3 escenarios en donde podemos pensar acerca de cómo una convulsión ya se convierte en epilepsia. La primera es que sea una convulsión, como muy bien describieron, con más de 24 horas de diferencia. La segunda es que sea un primer evento con cualquiera de las siguientes características que la hace de alto riesgo para repetirse, como que se presente en la noche dormido, que tenga estudios como fotografía de su cerebro, resonancia magnética o TAC anormales, que tenga estudios electroencefalográficos anormales y también que se presente un examen neurológico anormal. Pero entonces, si cualquiera de estas se presenta con una primera convulsión, una primera crisis epiléptica, pues la probabilidad, o ya podemos definir como epilepsia. Y el último ítem es que sea un síndrome epiléptico, es decir, que haya una convulsión más otro tipo de crisis, llámese brincos como mioclonías, llámese crisis en donde haya una alteración de la conciencia, etc. Entonces, así es como tenemos los dos caminos para poder pensar en algo agudo sintomático o epilepsia. ¿Qué sucede si yo voy por mi día a día normal, estoy en la oficina, estoy en el colegio, estoy en el trabajo, en la casa, qué sé yo, y la persona que está junto a mí cae con convulsiones por una razón o por otra? ¿Qué debo hacer? Bueno, es altamente relevante que lo primero es estar listos a apoyar y guardar la calma, ¿verdad? Es lo más importante para que podamos hacer lo siguiente. Una vez se presenta una situación de esa manera, debemos de buscar ayudar a la persona que está frente a nosotros, detrás de nosotros o a la par, de manera que vamos a buscar que no caiga, o si es posible amortiguar el golpe, retirar aquellos objetos que pueden dañar o empeorar la situación, como objetos cortopunzantes, vidrio, etcétera, ¿verdad? Son objetos que pueden empeorar la situación y la persona puede lastimarse más. Si también tiene algo que le atora el cuello, corbata, etcétera, debemos de buscar aflojarlo a como dé lugar. Quizás es conveniente también hacer énfasis en que no debemos o no es necesario introducir un objeto dentro de la boca,
porque si nosotros introducimos la mano de alguien, pues siento decirles que los van a terminar mordiendo. Y por otro lado, si se introduce un objeto, ese objeto puede ser fracturado y puede ser aspirado, ¿verdad? Es decir, yo puedo colaborar con que ese objeto vaya a tapar lo estrechito que está de la vía aérea contraída y vamos a colaborar con un ahogamiento o una situación más compleja en ese tipo de personas. El tomar el tiempo es altamente relevante, ¿verdad? Porque si el tiempo se pasa de 5 minutos, estamos ante una complicación en donde debemos de correr a la emergencia, y si el tiempo es menos de 5 minutos, pues podemos esperar, respirar, estar a la par de la persona, acompañarle. Muchas veces ellos pueden despertar confusos, desorientados, no reconocen, a veces se pueden poner agresivos, a veces pueden tener dificultad para hablar o para comunicarse. Son síntomas que se presentan posterior a la convulsión o son síntomas positales, en donde muchas veces la persona requiere de un acompañamiento pasivo, ¿verdad? Y podemos evitar, por ejemplo, que se atraviese la calle, evitar que se salga de la casa, evitar que se tire a un lugar donde, por ejemplo, puede tener mucho riesgo, está en un segundo nivel y enfrente de una ventana y la persona está confusa y no sabe identificar el riesgo. Entonces yo ahí puedo acompañar a esta persona y esperar a que mejore. Una vez haya terminado la situación, pues lo conveniente es buscar ayuda, buscar si algún familiar o alguien nos pueda colaborar con apoyar esto, y definir en base a si tiene antecedente o no de epilepsia, si es necesario llevarlo a la emergencia o si podemos tomar una conducta terapéutica en esos momentos o hablarle a su médico de base. Muchas gracias. Hemos platicado con la doctora Wendy Sánchez, ¿verdad? Quien es neuróloga con especialidad en epilepsia y nos ha estado hablando un poquito acerca de la diferencia entre epilepsia y convulsiones. Ya prácticamente cerrando, doctora, ¿cómo la pudiéramos encontrar? ¿Su número de teléfono, redes sociales? Claro, con mucho gusto. Pues para emergencias 7815-0915. Los teléfonos de la clínica 2213-1960, 2213-1966. A través de email es wendyepilepsia@hotmail.com. A través de Instagram, wendyepilepsia_sb. O doctora Wendy Sánchez, como me puede encontrar en Facebook. Muchas gracias, gracias a usted que ha estado con nosotros en esta edición de Clínica 123 SB. No tenemos más que añadir al tema, lo que sí tenemos que añadir es la vitrina de hoy. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. En la vitrina del día de hoy vamos a hablar acerca de crisis que pueden afectar su salud, mas no conllevan convulsiones. ¿Qué hacer en este caso? Nos lo va a decir la doctora Sánchez. Bueno, pues cuando una persona tiene una crisis epiléptica sin manifestaciones convulsivas, ¿verdad? En donde se altera su conciencia, es decir, que la persona se desconecta del medio, está con imposibilidad de poder dar una respuesta ante los estímulos que está fuera de su cabeza. Eso es llamado crisis con alteración de la conciencia. En este tipo de situaciones es conveniente vigilarlo, acompañarle. Si la persona está sosteniendo un bebé, un objeto o algo que les pueda afectar o que pueda tener una complicación también, debemos de apoyar y sujetar al bebecito. A veces en estas situaciones la persona puede parecer confusa, con la mirada perdida, ausente. Nosotros le podemos hablar y la persona no responde. Esos son datos de alerta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces? En esa situación, pues medir el tiempo, estar a la par de la persona. Y si un ejemplo, esto sucede cuando la persona está atravesándose la calle o está por atravesarse la calle,
nosotros como personas que probablemente podemos identificarlo, ya sea médicos, ya sea familiares o ya sea amigos, si sabemos de la situación, lo conveniente es que sujetemos, apoyemos a la persona suavemente y evitemos que hayan más problemas. El tiempo es relevante porque si esto sucede más de 5 minutos o más de 15 minutos de forma continua, es importante que llamemos al médico tratante o que definamos si es necesario ir a la emergencia. ¿En qué situaciones vamos a ir a la emergencia? Cuando sea el primer episodio en la vida, cuando la persona afectada esté embarazada, cuando sea una persona mayor de 60 años y primer episodio en su vida también, o cuando el episodio dure mayor o igual a 15 minutos en un evento con alteración de la conciencia o mayor o igual a 5 minutos en un evento convulsivo. Es esencial que tomemos en cuenta ir a una sala de emergencias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por disfrutar de esta producción de Clínica 123 SB, donde hemos platicado con la doctora Sánchez, ¿verdad? Quien es neuróloga, que nos ha hablado mucho y nos ha despejado varias dudas acerca de las convulsiones y la epilepsia. Por favor, quédese con nosotros en las siguientes producciones y recuerde seguirnos. Estamos como Representuarte en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Y en TikTok estamos como Representuarte SB, así como en Instagram como Clínica 123 SB. Gracias y hasta la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!